Era tarde otra vez. El sol se despedía con esa lentitud cruel que parece burlarse de quienes ya no tienen prisa. Mateo estaba sentado en un tronco podrido, desgastado por años de silencio. Sus manos, ásperas como la tierra que lo rodeaba, acariciaban suavemente una guitarra rota. No tocaba. Solo la sostenía. Como si al hacerlo pudiera retener algo que ya se había ido. ¿Qué tocar, si nadie escucha?, murmuró, más para el viento que para sí mismo. Su voz era ronca, como si las palabras le dolieran al salir. No había hablado con nadie en semanas. Tampoco lo buscaban. En el pueblo, a 30 kilómetros al este, lo llamaban el traidor. No a la cara, claro. Nunca. Pero bastaba con ver cómo apartaban la mirada cuando él entraba al almacén, como los niños bajaban la voz al verlo pasar. Hasta los perros se callaban. Fue hace 10 años, suspiró, fijando la vista en el horizonte. 10 años, y todavía duele como si hubiera sido ayer. Entonces, cerró los ojos. Volvió a aquel día. El rancho delgado, lleno de risas, de humo de fogata, de caballos relinchando al alba. Él, joven y fuerte, con la frente alta y las manos limpias. Don Esteban, el patrón, le había dicho una vez: Mateo, mientras haya honor en tu pecho, tendrás techo bajo mi teja. Pero todo cambió cuando aparecieron las acusaciones. Alguien dijo que él había vendido secretos del rancho a competidores. No había pruebas. Solo rumores. Y en lugares como ese, los rumores pesan más que la verdad. Nunca defendí mi nombre, admitió en voz baja, con los ojos húmedos. Pensé que con el tiempo, se olvidarían. Pero no. Solo se olvidaron de mí. Una ráfaga de viento levantó polvo a sus pies, y con él, un recuerdo más viejo aún: su abuelo, sentado bajo el caracol de un nopal, contándole historias del tribunal viejo. Había tiempos, mijo, en que no hacía falta juez de ciudad. La tierra juzgaba. El viento escuchaba. Y los caballos llevaban la verdad en el cuello. Mateo sonrió con tristeza. Puras leyendas, o no. De pronto, el cielo cambió. No con truenos, no con relámpagos, sino con un silencio inquietante. Las aves callaron. El viento se detuvo. Y entonces, un sonido. Un grito agudo, desgarrador, que no era humano, pero que vibraba con una angustia tan profunda que le heló la sangre. Se levantó de un salto, el corazón golpeándole las costillas. ¿Qué? Miró hacia las rabinas, donde las sombras ya empezaban a alargarse. No era el grito de un coyote. Era algo más. Algo que pedía ayuda sin palabras. Sin pensarlo, agarró su sombrero y su viejo lazo. No sabía por qué. Tal vez porque, en ese instante, sintió que alguien, o algo, lo necesitaba. Y en mucho tiempo, nadie lo había necesitado. Voy, dijo, como si alguien lo estuviera escuchando. Y así, con el alma más ligera que en años, Mateo se internó en la oscuridad creciente, dejando atrás la soledad, sin saber que, al hacerlo, estaba a punto de encontrar algo que cambiaría todo. Algo que llevaba en el cuello un sello del pasado, y una promesa que nadie había cumplido. El desierto lo observaba. Y por primera vez en una década, Mateo no se sentía aquí. Gritó, aunque no había nadie a quien llamar. Y entonces lo vio. Atado entre espinos retorcidos, con las patas traseras enredadas y el lomo surcado por marcas de sed y de soledad, estaba un caballo. No era joven. Su pelaje, antes lustroso, estaba opaco, como si el sol lo hubiera drenado de toda alegría. Pero sus ojos eran dos lagos oscuros llenos de inteligencia, de dolor, y de una pregunta silenciosa. Mateo se acercó despacio, con las palmas abiertas, como su abuelo le enseñó: el miedo se huele, pero la calma se respira. Tranquilo, muchacho, tranquilo, susurró, agachándose a pocos metros. Nadie te va a hacer daño. Ya no. El caballo no relinchó. No coceó. Solo lo miró. Fijamente. Como si reconociera en ese rostro curtido por el tiempo y la injusticia a alguien que también había sido abandonado. Mateo tragó saliva.
Algo en esa mirada le sacudió el alma. Con cuidado, se acercó más. El animal tembló, pero no retrocedió. Cuando sus dedos rozaron el cuello del caballo, sintió algo frío bajo el pelo enmarañado. Tiró suavemente, apartando mechones sucios, y allí lo vio un sello de metal antiguo, oxidado por los años, pero aún legible. 2 letras apenas TV, Tribunal. Viejo, murmuró, como si pronunciarlo en voz alta pudiera invocar fantasmas. El viento volvió a soplar, y esta vez trajo consigo el susurro de su abuelo: los caballos del tribunal no eran monturas, Mateo. Eran juramentos andantes. Si alguien rompía su palabra ante la comunidad, se sellaba un caballo con el sello, y ese animal vagaba hasta encontrar a quien lo recordara. Pero eso no puede ser real, dijo Mateo, aunque sus manos temblaban. El caballo bajó la cabeza lentamente, como si asintiera. Y en ese gesto, Mateo sintió un nudo en la garganta. No era solo un animal perdido. Era una memoria. Una acusación. Una esperanza. ¿Quién te dejó así?, preguntó, con la voz quebrada. Quien te olvidó empezó a desenredar las cuerdas, los espinos, las raíces que lo atrapaban. Cada movimiento era lento, reverente. No se trataba de rescatar un caballo. Se trataba de recuperar algo que él mismo había perdido, la fe en que todavía había cosas que valían la pena salvar. Cuando por fin logró liberarlo, el caballo no huyó. Se quedó allí, jadeando suavemente, mirándolo con esos ojos que parecían contener siglos. Ven, dijo Mateo, estirando la mano. Ya no estás solo. Y el caballo lo siguió. Caminaron juntos bajo el cielo que se teñía de púrpura, paso a paso, como si cada uno entendiera el peso del silencio del otro. No hablaban, pero se comprendían. Porque hay dolores que no necesitan palabras. Solo compañía. Al llegar a la cabaña, Mateo encendió una lámpara de queroseno. La luz tenue iluminó las paredes desnudas, los estantes vacíos, y ahora, a ese ser cansado que se acurrucaba en la esquina más seca del cobertizo. Descansa, dijo, cubriéndolo con una manta raída. Yo también voy a descansar, aunque no sé si pueda dormir. Se sentó en el umbral, mirando las estrellas. Por primera vez en años, no se sentía como un hombre olvidado. Se sentía necesario. ¿Y ahora qué hago, abuelo?, preguntó al cielo, como si su voz pudiera llegar a algún lugar sagrado. Este caballo no es mío. Pero tampoco es de nadie. Lleva el sello. Lleva la verdad. Y si lo dejo ir, ¿quién la recordará? El viento no respondió. Pero en el cobertizo, el caballo exhaló suavemente, como si dijera: aquí estoy. Y en ese momento, Mateo supo que no se trataba de elegir entre el pasado y el presente. Se trataba de sanarlos juntos. Es del alba. No por costumbre, sino por una inquietud nueva, cálida, que le palpitaba en el pecho. Se levantó despacio, las articulaciones crujieron, pero no le importó. Algo lo llamaba. Miró hacia el cobertizo. El caballo aún dormía, la cabeza apoyada sobre sus propias patas delanteras, como un niño rendido al sueño después de una larga travesía. Mateo sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, que no asomaba en su rostro desde hacía años. Buenos días, Silencio, dijo en voz baja, sin saber aún por qué lo llamaba así, pero sintiendo que el nombre le quedaba como un guante. El caballo levantó las orejas al instante, los ojos abiertos, claros, como si hubiera estado esperando solo eso, su voz. Mateo preparó un poco de avena con el poco grano que le quedaba. Mientras lo hacía, sus manos temblaban no de hambre, sino de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que cuidar. Algo que no juzgaba, que no lo miraba con desprecio. Algo que simplemente confiaba. No tengo mucho, confesó mientras le acercaba el cuenco, pero lo que tengo es tuyo. Silencio comió con calma, pero cada movimiento suyo parecía decir: no es lo que das, es que estás dispuesto a darlo. Después del desayuno, Mateo se acercó al cuello del animal y, con un paño húmedo, limpió con delicadeza el sello metálico. El óxido cedió poco a poco, y las letras TV brillaron débilmente bajo la luz del amanecer. Pero había más. Grabado en la parte trasera, casi invisible,
Un símbolo, un círculo con una línea quebrada en el centro. El mismo que su abuelo dibujaba en la tierra cuando hablaba de la promesa rota. Esto no es casualidad, murmuró Mateo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien te mandó, a mí. Silencio relinchó suavemente, como si respondiera. Ese día, Mateo decidió ir al pueblo. No por orgullo. No por venganza. Sino porque necesitaba respuestas. Y porque, si el sello pertenecía al Tribunal Viejo, entonces alguien más debía saber. Alguien más debía recordar. Caminaron juntos bajo el sol implacable. Cada paso era una declaración silenciosa, ya no me escondo. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, las miradas comenzaron. Primero desde las ventanas. Luego desde las puertas. Finalmente, en la plaza, donde los hombres se reunían a la hora del almuerzo. Al verlos, las conversaciones cesaron. Los vasos se detuvieron a mitad de camino a la boca. No les dijeron que ya no era bienvenido, dijo una voz áspera desde la sombra del almacén. Era Sebastián Delgado. Más alto, más grueso que antes, pero con los mismos ojos duros de su padre. Llevaba una camisa blanca inmaculada, como si quisiera demostrar que el tiempo lo había premiado, mientras a Mateo lo había enterrado. Mateo no bajó la mirada. No vine a molestar, Sebastián. Vine a preguntar. Preguntar que, si todavía te creemos un traidor. Sebastián soltó una risa seca, pero sus dedos apretaban el borde de su sombrero con más fuerza de la necesaria. Este caballo, Mateo señaló a Silencio, lleva el sello del Tribunal Viejo. ¿Sabes lo que eso significa? Un murmullo recorrió la plaza. Algunos ancianos se miraron entre sí. Otros desviaron la vista. Pero Sebastián palideció, apenas, una sombra fugaz que Mateo no dejó pasar. Ese caballo pertenece al rancho Delgado, dijo con voz forzada. Lo robaste. Devuélvelo, o llamaré a las autoridades. Autoridades, Mateo rió, pero sin alegría. Las mismas que nunca investigaron quién me acusó, las mismas que te dejaron quedarte con las tierras que mi familia ayudó a labrar, tu familia eligió su camino. Gritó Sebastián, pero su voz tembló. Silencio, de pronto, se movió. No con brusquedad. Se acercó a Sebastián, lento, firme, y se detuvo a 2 pasos de él. Lo miró directamente a los ojos. Y en ese instante, algo cambió. Sebastián parpadeó, como si viera algo que no esperaba. Su mandíbula se tensó. Sus hombros, que siempre se alzaban con arrogancia, cedieron un poco. Ese sello, susurró, casi para sí. Mi abuelo lo usaba, sí, dijo Mateo, suavemente. Y no se ponía en cualquier caballo. Se ponía en el que llevaba el juramento incumplido. El que debía recordarle a la familia que la honra no se hereda, se mantiene. Sebastián tragó saliva. Miró a su alrededor, como buscando apoyo, pero ya nadie hablaba. Todos miraban el sello. Todos recordaban. No sé qué quieres, dijo, con la voz más baja. Quiero la verdad, respondió Mateo. No para mí. Para él. Señaló a Silencio. Y para todos los que olvidaron que antes de ser dueños, fuimos custodios. Un silencio profundo cayó sobre la plaza. Ni el viento se atrevía a moverse. Entonces, una voz anciana sonó desde el porche de la iglesia. El Tribunal Viejo no juzgaba con leyes escritas, juzgaba con el corazón. Y ese caballo, el viejo don Isidro levantó un dedo tembloroso, ese caballo no vino a acusar. Vino a ofrecer otra oportunidad. Mateo miró a Sebastián. No con ira. Con tristeza. Con esperanza. Tú decides, Sebastián. ¿Vas a seguir enterrando el pasado, o vas a honrarlo? Silencio bajó la cabeza, como si rezara. Y en ese momento, nadie dudó, el caballo no era una posesión. Era un mensaje. Finalmente, con un movimiento brusco, se dio la vuelta y caminó hacia el rancho, sin mirar atrás. Pero no con rabia. Con algo más profundo: duda. Confusión. Tal vez, remordimiento. Mateo lo observó alejarse, el corazón palpitando con una mezcla de alivio y angustia.
No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Silencio, a su lado, relinchó suavemente, como si le dijera, no termina aquí. No, murmuró Mateo, acariciando su crin. No termina aquí. Decidió no quedarse en el pueblo. No después de lo que había dicho. En lugar de eso, guió a Silencio hacia las afueras, hacia un sendero que llevaba a las colinas donde antaño los ancianos del pueblo se reunían bajo la sombra de un caracol de piedra. Allí, entre rocas milenarias y cactus silenciosos, se sentó a descansar. El caballo se tendió a su lado, exhausto pero en paz. Mientras el sol descendía, Mateo sacó de su morral un cuaderno viejo, encuadernado en cuero, que su abuelo le había dado poco antes de morir. Las páginas estaban amarillentas, las letras desgastadas, pero aún legibles. Lo abrió en una sección marcada con una cinta de hilo rojo. Cuando el sello del tribunal viejo aparece en el cuello de un caballo, no es para acusar, es para invocar. Invoca al que fue injustamente juzgado, al que guardó silencio, al que carga la verdad sin voz. Ese caballo no pertenece a nadie. Pertenece al juramento que fue roto. Y solo aquel cuyo corazón aún late con honor podrá entender su llamado. Las lágrimas le quemaron los ojos. No por lástima. Por reconocimiento. ¿Por eso viniste a mí?, preguntó en voz baja, mirando a Silencio. Porque soy el único que todavía cree en esas cosas. El caballo no respondió con palabras. Solo se acercó más, apoyando su cabeza en la rodilla de Mateo, como si le dijera, no eres el único. Solo el primero en escuchar. Esa noche, mientras las estrellas tejían su manto sobre el desierto, Mateo durmió por primera vez sin pesadillas. Soñó con su abuelo, con don Esteban, con niños corriendo entre los corrales del rancho. Soñó con risas. Con promesas cumplidas. Con un mundo donde el honor no era una reliquia, sino un latido cotidiano. Al despertar, el cielo estaba cubierto. No de tormenta, sino de una neblina rara para esa zona, espesa y blanca, como un velo entre el pasado y el presente. Y entonces, escuchó cascos. No muchos. Solo uno. Se incorporó rápido, alerta. Silencio también se levantó, las orejas en punta, pero sin miedo. Desde la niebla emergió una figura montada en una yegua castaña. Era Sebastián. Pero no el mismo hombre de la plaza. Este llevaba el sombrero bajo, las espaldas encorvadas, y en sus manos sostenía algo envuelto en tela. Se detuvo a pocos metros. No vine a pelear, dijo, sin mirarlo a los ojos. Entonces, ¿por qué viniste? Sebastián desmontó con lentitud y caminó hasta él. Extendió la tela. Dentro, un objeto antiguo, una placa de madera con grabados en náhuatl y español. Mi abuelo escribió esto antes de morir. Lo guardó en una caja que nunca abrí. Pero anoche, no pude dormir. Lo leí. Mateo tomó la placa con manos temblorosas. Las palabras decían, juré ante el tribunal viejo proteger al débil, honrar al justo, y jamás permitir que la mentira se vistiera de verdad. Si fallo, que un caballo con mi sello recorra la tierra hasta que alguien recuerde mi promesa, y la cumpla en mi lugar. El aliento de Mateo se atascó en su garganta. Tu abuelo no te acusó, te confió un legado. Sebastián asintió, y por primera vez, una lágrima surcó su mejilla polvorienta. Durante años creí que la fortaleza era no sentir. Pero hoy siento demasiado. Y no sé qué hacer con eso. Mateo lo miró largo rato. Luego, con calma, le devolvió la placa. No tienes que hacer nada solo. Solo tienes que recordar. Y tú, y yo, y todos los que escucharon ayer, podemos empezar de nuevo. Silencio se acercó a Sebastián. No con exigencia. Con invitación. El hombre lo miró, temblando. Luego, con una lentitud sagrada, alargó la mano y tocó el sello en su cuello. En ese instante, la niebla se disipó. Y el sol, como si hubiera estado esperando ese gesto, iluminó el valle entero. Nadie habló. Pero algo se selló en silencio. No con palabras. Con intención. Con esperanza. Y en el corazón de Mateo, por primera vez en 10 años, nuevas. Nunca hablaba mucho.
Solo dejaba las cosas junto a la puerta y se sentaba a cierta distancia, como si respetara un umbral invisible. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota cerca del arroyo seco, Mateo lo vio acercarse más de lo habitual. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sebastián de pronto, sin preámbulo, la voz ronca por el polvo y por algo más. Mateo no dejó de clavar la estaca. ¿El qué? Salvarlo. Señaló a Silencio, que pastaba tranquilo bajo un mezquite. Podrías haberlo ignorado. Podrías haber seguido tu vida en la sombra, como lo has hecho todos estos años. Pero no lo hiciste. Mateo se enderezó, limpiándose las manos en el pantalón. Miró al horizonte, donde las montañas se fundían con el cielo en una línea difusa. Porque cuando escuché su grito, no oía un caballo. Oía a alguien que me decía, aún no es tarde. Sebastián se quedó callado un largo rato. Luego, con los ojos fijos en el suelo, murmuró, mi padre me enseñó que la debilidad era lo peor que le podía pasar a un hombre. Que mostrar emoción era perder control. Por eso nunca pregunté qué pasó contigo. Porque si lo hacía, tendría que admitir que tal vez me equivocaba. No se trata de debilidad, Sebastián, dijo Mateo, acercándose. Se trata de coraje. Y el verdadero coraje no es no sentir, es sentir y actuar de todas formas. Silencio, como si hubiera escuchado, levantó la cabeza y caminó lentamente hacia ellos. Se detuvo entre los dos hombres, como si quisiera unirlos con su presencia. Luego, con una suavidad sorprendente, rozó el hombro de Sebastián con su hocico. El hombre se estremeció. Cerró los ojos. Y, por primera vez desde que era un niño, dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No sé cómo arreglar lo que rompí, susurró. No tienes que arreglarlo solo, respondió Mateo. Solo tienes que empezar. Esa noche, mientras el fuego crepitaba entre ellos, Sebastián sacó de su morral un frasco de vidrio antiguo. Dentro, una carta enrollada, sellada con cera negra. La encontré en el escritorio de mi padre. Estaba escondida detrás de un retrato. Nunca la abrí. Pero creo que es para ti. Mateo la tomó con manos temblorosas. Rompió el sello. La carta era breve. La letra, firme, familiar. Mateo, si lees esto, es porque ya no estoy. No fue tu traición lo que me mató, fue mi silencio. Sabía quién te acusó. Sabía que mentía. Pero preferí la paz falsa antes que la verdad incómoda. Perdóname. Y si un día ves un caballo con el sello del tribunal, sabe que vino por ti. Porque tú sí merecías ser recordado. Firmado Esteban Delgado. Mateo leyó en voz baja, las palabras quebrándosele en la garganta. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que se oía el latido de 3 corazones, el suyo, el de Sebastián, y el de Silencio, que relinchó suavemente, como si también llorara. Todo este tiempo, dijo Sebastián, con la voz rota. Todo este tiempo, mi padre cargó esa culpa, y yo la convertí en odio contra ti. Ya no importa, dijo Mateo, aunque las lágrimas le rodaban sin control. Lo que importa es lo que hagamos ahora. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían mirarlos con aprobación ancestral, los dos hombres se miraron no como enemigos, ni siquiera como antiguos conocidos, sino como hermanos separados por una mentira que Sebastián, por su parte, ya no venía solo con provisiones. Ahora traía herramientas, clavos, una lona nueva para el techo, y, sobre todo, preguntas. Una mañana, mientras arreglaban juntos el cobertizo para que Silencio tuviera más sombra, Sebastián se detuvo y dijo, ¿crees que el tribunal todavía existe? Mateo se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró al caballo, que observaba desde lejos con sus ojos profundos, como si entendiera cada palabra. No como antes, respondió. Ya no hay jueces bajo el caracol de piedra. Ya no hay asambleas al anochecer. Pero, hizo una pausa, bajando la voz, el tribunal no era un lugar. Era un acuerdo. Un pacto entre la gente de esta tierra de mirarse a los ojos y decir la verdad, aunque duela. Sebastián asintió lentamente, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Mi abuelo decía que el verdadero juicio no se hacía con palabras, sino con actos. Entonces, Mateo lo miró fijamente,
¿Qué acto vas a hacer? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como una piedra. Esa tarde, Sebastián regresó al rancho, y volvió al anochecer con una carreta llena de cosas. Libros antiguos, mapas enrollados, cajas de madera con sellos desgastados. Entre ellas, una pequeña arqueta de cedro, tallada con los mismos símbolos del sello de silencio. Encontré esto en el desván, dijo, depositándola con cuidado en el suelo. Estaba escondida detrás de un muro falso. Nadie en la familia sabía que existía. Mateo abrió la arqueta con manos temblorosas. Dentro, no había oro ni joyas. Había papeles. Docenas de ellos. Testimonios escritos a mano, firmados con nombres que ya nadie pronunciaba. Promesas hechas ante el tribunal viejo, tierras compartidas, deudas perdonadas, palabras selladas con sangre seca, y un juramento especial, en una hoja más grande, firmado por el propio abuelo de Sebastián. Yo, Rafael Delgado, juro ante la comunidad y ante la tierra que este caballo, Silencio, portará mi sello hasta que alguien recuerde que la honra no se compra, no se hereda, no se impone, se vive. Y si mi linaje olvida esto, que este animal los guíe de vuelta al camino. Mateo levantó la vista, con los ojos brillantes. Silencio, no es solo un caballo. Es el último testigo vivo del tribunal viejo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sebastián, la voz temblorosa. Lo escondemos, lo devolvemos a la historia, no, dijo Mateo con firmeza. Lo honramos. Y en ese instante, como si hubiera escuchado, Silencio se acercó. Caminó hasta la arqueta, la olió suavemente, y luego, con una solemnidad que dejó a ambos hombres sin aliento, se arrodilló frente a ella, como lo habría hecho ante un juez. Sebastián cayó de rodillas también, no por reverencia, sino por emoción pura. No sabía, susurró. No sabía que mi familia había cargado con esto, y lo había enterrado. Pero tú no lo enterraste, respondió Mateo, poniéndole una mano en el hombro. Tú lo encontraste. Y eso significa que todavía hay esperanza. Esa noche, decidieron algo que cambiaría todo. No sería una ceremonia secreta, ni un acto privado. Sería una convocatoria. Vamos a reunir a la gente, dijo Mateo. No para juzgar. Para recordar. ¿Y si no vienen?, preguntó Sebastián. Algunos vendrán por curiosidad. Otros por miedo. Pero los que vengan con el corazón abierto, serán los que reconstruyan lo que se rompió. Silencio relinchó suavemente, como si diera su aprobación. Y así, bajo la luz de la luna creciente, los dos hombres, uno que había perdido su nombre, y otro que había heredado una mentira, comenzaron a preparar algo que nadie en el pueblo había visto en generaciones: una asamblea del tribunal viejo. No con leyes escritas. Con memorias vivas. Con un caballo que no hablaba, pero que lo decía todo con su presencia. Al tercer día, alguien vino. Fue la vieja Lucía, la curandera del pueblo, la que aún guardaba hierbas en frascos con nombres en náhuatl. Se acercó al amanecer, con su bastón de encino y los ojos llenos de preguntas. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó, su voz como el crujido de las hojas secas. El caballo del tribunal ha regresado. Mateo asintió. Y no vino solo. Lucía miró a Silencio, que pastaba cerca, sereno, como si supiera que su presencia era suficiente. La anciana se arrodilló, no de devoción, sino de reconocimiento. Mi abuela me contó que cuando el sello aparecía, la tierra se detenía un instante, para ver si alguien aún tenía el coraje de escuchar. Entonces, ¿nos ayudará?, preguntó Sebastián, con una timidez que ya no le avergonzaba. No se trata de ayudar, dijo ella, levantándose con esfuerzo. Se trata de atender. Y si el tribunal llama, nadie puede negarse sin perder un pedazo de su alma. Poco a poco, otros llegaron. Don Isidro, el anciano de la plaza, con su sombrero desgastado y su bastón de cedro. Dos jóvenes vaqueros que apenas conocían las historias, pero sentían que algo importante estaba por suceder. Incluso la maestra del pueblo, con sus libros bajo el brazo y una mirada llena de dudas y esperanza. Pero no todos. Algunos pasaron de largo, fingiendo no ver la cinta roja. Otros murmuraron: otra locura de Mateo, o los Delgado ahora quieren limpiar su nombre con teatro.
Y entre esas sombras, uno observaba en silencio desde lejos el hermano menor de Sebastián, Raúl, que había crecido escuchando que Mateo era un desgraciado, y que ahora veía a su hermano trabajar codo a codo con él. Una tarde, mientras colocaban bancos de madera bajo el caracol, Raúl apareció sin avisar. «¿Qué es esto?», preguntó, cruzado de brazos, la voz fría. Sebastián se detuvo. Mateo no dijo nada. Solo miró. «Es una oportunidad», respondió Sebastián. «Para todos». Incluyendo a él, señaló a Mateo con desdén. «Después de lo que hizo, después de lo que creíste que hizo», corrigió Sebastián, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. «Raúl, leí la carta de papá. Leí los juramentos del abuelo. Todo este tiempo, estuvimos equivocados. Papá nunca habría escrito eso». Gritó Raúl, pero su voz temblaba. «Está siendo manipulado». Silencio, que hasta entonces había estado tranquilo, levantó la cabeza. Caminó despacio hacia Raúl, los ojos fijos en los suyos. El joven retrocedió un paso, pero no por miedo. Por desconcierto. «¿Por qué me mira así?», murmuró. «Porque ve más allá de tus palabras», dijo Mateo, por primera vez. «Ve el muchacho que perdió a su padre y nunca tuvo a quien culpar, así que me eligió a mí». Raúl bajó la vista. Sus puños se aflojaron. «No sé qué creer ya, no tienes que creer nada», dijo Sebastián, acercándose. «Solo tienes que escuchar. Mañana, al anochecer, estaremos aquí. Tú decides si vienes, o si sigues cargando una mentira que ni siquiera es tuya». Raúl se quedó allí un largo rato, mirando a Silencio, como si el caballo contuviera todas las respuestas que nunca supo cómo preguntar. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, pero no con rabia. Con confusión. Y la confusión, a veces, es el primer paso hacia la verdad. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba entre ellos, Mateo miró a Sebastián. «¿Crees que vendrá?». «No lo sé», respondió. «Pero si no viene, al menos sabrá que la puerta estuvo abierta». Silencio relinchó suavemente, como si dijera, «El tribunal no juzga a los ausentes. Solo espera a los que deciden volver». Y bajo el cielo lleno de estrellas, el valle contuvo el aliento. Porque al día siguiente, al caer la noche, la tía Mateo había bañado a Silencio con agua de manantial y cepillado su crin hasta que brilló como la medianoche. Le colocó el sello limpio sobre el cuello, sin cubrirlo, sin esconderlo. Era hora de que todos lo vieran. «¿Estás listo?», preguntó Sebastián, acercándose con una camisa blanca sencilla, la primera vez en años que no llevaba su atuendo de patrón. Mateo asintió, pero sus manos temblaban. «No es miedo», dijo, como si se lo explicara a sí mismo. «Es responsabilidad. Si esto falla, no solo yo pierdo. Pierde todo lo que el tribunal representaba». «No va a fallar», respondió Sebastián, con una certeza que sorprendió a ambos. «Porque no estamos aquí para revivir el pasado. Estamos aquí para sanarlo». Al anochecer, comenzaron a llegar. Primero los ancianos, con sus bastones y sus recuerdos. Luego las familias, los jóvenes, incluso algunos que habían murmurado días antes. Se sentaron en silencio, sin saber muy bien qué esperar. Solo sabían que algo importante estaba por suceder. Y entonces, cuando la luna asomó por encima de las montañas, Raúl apareció. No caminó con arrogancia. No se cruzó de brazos. Se sentó en el último banco, al fondo, con la mirada baja, pero vino. Mateo lo vio. No dijo nada. Solo sintió, en silencio, como si ya supiera que el corazón del muchacho había estado escuchando desde lejos. Don Isidro se levantó, con dificultad, y alzó una vela. «Hoy no somos jueces», dijo, su voz débil pero clara. «Somos testigos. Y el primer testimonio, no será con palabras». Entonces, Silencio entró al círculo. Todos contuvieron el aliento. El caballo caminó despacio, majestuoso, como si cada paso fuera una oración. Se detuvo frente al caracol de piedra, miró al cielo, y luego, con una suavidad que conmovió hasta al más escéptico, se arrodilló. Un murmullo recorrió el círculo.
Algunos se persignaron. Otros se llevaron las manos a la boca. Lucía, la curandera, murmuró en náhuatl: el espíritu de la verdad ha regresado. Mateo dio un paso al frente. No vine a pedir que me crean inocente, dijo, con la voz firme, aunque le temblaba el alma. Vine a pedir que recuerden. Que recuerden que antes de las leyes escritas, hubo un tiempo en que la palabra valía más que el oro. Que había un pacto entre nosotros y la tierra, que quien traicionara la confianza, cargaría con esa culpa, hasta que alguien tuviera el coraje de perdonarlo, o de exigir justicia. Miró a Sebastián. Tu abuelo hizo un juramento. Tu padre lo rompió, pero no por maldad. Por miedo. Y yo guardé silencio durante años, no por orgullo, sino porque ya no creía que alguien me escucharía. Entonces, miró a Raúl. Y tú mereces saber la verdad. No la que te contaron, sino la que duele, y cura al mismo tiempo. Sebastián se adelantó. Yo heredé un nombre, tierras, deudas, pero también una mentira. Y hoy, delante de todos, devuelvo lo que nunca debió ser mío: la culpa de Mateo. Porque él no traicionó a nadie. Nosotros, lo abandonamos. Silencio se levantó entonces, como si hubiera escuchado todo. Caminó hacia Raúl, despacio, y se detuvo frente a él. El joven lo miró, los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. ¿Por qué a mí?, susurró. Porque tú eres el futuro, dijo Mateo. Y si el futuro no conoce la verdad, repetirá los mismos errores. Raúl extendió la mano. Silencio la olió. Y luego, con una ternura inesperada, apoyó su frente en la palma del muchacho. En ese instante, Raúl rompió en llanto. Perdóname, sollozó. Perdóname por odiarte sin conocerte. Mateo se arrodilló frente a él. No tienes que pedir perdón, solo prometer que nunca más cerrarás los ojos a la verdad. Y en medio del círculo, bajo la luz de la luna y el silencio atento de la tierra, 3 generaciones, la del dolor, la del error y la del despertar, se miraron por primera vez, sin miedo. Porque a veces, la justicia no necesita una sentencia. ¿Qué hace?, preguntó una mujer joven, abrazando a su hijo. Don Isidro, con los ojos brillantes, murmuró: el tribunal no solo juzgaba, también recordaba. Y hay cosas enterradas que aún no han sido dichas. Mateo se acercó, el corazón palpitando como si supiera que algo más grande que ellos estaba en marcha. Se arrodilló junto al caballo y escarbó con las manos en la tierra que Silencio había señalado. Al principio, solo encontró raíces secas y piedras. Pero luego, sus dedos rozaron algo metálico. Era una caja pequeña, oxidada por el tiempo, pero intacta. La sacó con cuidado, como si contuviera un alma dormida. La abrió con lentitud, y dentro había un rollo de pergamino, atado con un hilo de lana roja, el mismo color de la cinta que habían colgado días atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Sebastián, acercándose. No lo sé, respondió Mateo, desatando el hilo con manos temblorosas. Pero quien lo enterró, quería que lo encontráramos hoy. Desenrolló el pergamino. La escritura era antigua, trazada con tinta de carbón y sangre de nopal. Decía: a quien encuentre esto, si el caballo del tribunal ha regresado, es porque la promesa no fue olvidada, solo dormida. Bajo esta piedra, no enterramos un secreto. Enterramos una semilla. La semilla de una nueva asamblea. No para juzgar a los vivos, sino para guiar a los que vendrán. Que este lugar siga siendo sagrado. Que las voces no se apaguen. Y que nadie, jamás, vuelva a ser abandonado por la verdad. Firmado por 7 nombres. Entre ellos, el abuelo de Mateo, y el abuelo de Sebastián. Un silencio profundo cayó sobre el valle. No era un silencio de duda, sino de asombro reverente. Lucía se acercó, tomó el pergamino con manos temblorosas y lo besó en la frente. Estaban preparándonos, dijo, con la voz quebrada. Sabían que un día el mundo se volvería ruidoso, y necesitaríamos un lugar para escuchar de nuevo. Entonces, Raúl, que hasta entonces había estado en silencio, habló por primera vez con voz clara, y ahora que Mateo miró a Silencio, que lo observaba con esos ojos que parecían contener siglos. Ahora, dijo,
no se trata de devolver lo que se perdió. Se trata de construir algo nuevo con lo que aprendimos. Sebastián asintió. El rancho Delgado tiene tierras que ya no usamos. Podríamos ceder parte del valle. Hacer de este lugar un espacio comunitario. Donde los jóvenes aprendan las historias. Donde los ancianos sigan guiando. Donde nadie sea juzgado por rumores, sino escuchado con respeto. ¿Y tú?, preguntó Raúl, mirando a Mateo. ¿Te quedarás? Mateo no respondió de inmediato. Miró el horizonte, donde las primeras luces del alba empezaban a asomar. Luego miró a Silencio, que relinchó suavemente, como si ya supiera la respuesta. No pertenezco a un solo lugar, dijo. Pero pertenezco a esta tierra. Y mientras haya alguien que necesite recordar, yo estaré aquí. Silencio se acercó entonces a los tres hombres, Mateo, Sebastián y Raúl, y se paró entre ellos, como un puente entre generaciones, entre culpas y redenciones, entre pasado y porvenir. Y en ese amanecer, mientras el viento susurraba entre los cardones y los primeros rayos de sol acariciaban el caracol de piedra, algo antiguo renació. No con poder. No con gloria. Sino con una promesa simple, dicha en silencio por todos los presentes: nunca más el miedo callará la verdad. Y Silencio, el caballo del tribunal viejo, pero en medio de esa calma renaciente, Mateo sentía una inquietud que no podía nombrar. Silencio, aunque tranquilo, a veces levantaba las orejas de noche, como si escuchara algo más allá del viento. Y una mañana, mientras revisaba el sello en su cuello, Mateo notó algo que antes había pasado por alto en el reverso del metal, casi borrado por el tiempo. Había un pequeño relieve, una figura diminuta de un hombre y un caballo caminando juntos hacia una montaña. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja, más para sí que para el caballo. Esa misma tarde, Lucía lo visitó en la cabaña. Traía una vasija de barro con té de ruda y una mirada seria. He estado soñando, dijo, sentándose frente a él. En mis sueños, Silencio no es el único. Hay otros ellos. Otros caballos. Y todos están despertando. Mateo frunció el ceño. Otros, ¿dónde? En otros valles. En otras tierras donde el tribunal tuvo voz. Lucía bajó la voz, como si temiera que el viento llevara sus palabras lejos. El sello de Silencio no es solo un recordatorio, es una llamada. Y si otros sellos responden, entonces esto no termina aquí. Justo en ese momento, Silencio relinchó desde el corral. No con alarma, sino con reconocimiento. Mateo salió corriendo. Al pie del sendero, un jinete se acercaba. No era del pueblo. Llevaba ropa sencilla, pero sus botas estaban cubiertas de polvo de regiones lejanas. Detrás de él, un caballo flaco, de pelaje ceniciento, y en su cuello, un sello idéntico. El forastero desmontó con cansancio y miró a Mateo con ojos que habían visto demasiado. ¿Eres tú el que cuida al caballo del tribunal?, preguntó, su voz ronca por el camino. Sí, respondió Mateo. ¿Quién eres? Me llamo Efraín. Vine desde las sierras del norte. Mi caballo, lo encontré igual que tú. Atrapado, herido, con ese sello. Se acercó y señaló el metal. Y en mi región, dicen que cuando dos sellos se encuentran, el tribunal se vuelve visible, aunque nadie lo busque. Silencio se acercó al otro caballo. Se olfatearon. No con rivalidad, sino con un reconocimiento antiguo, como si se hubieran conocido en sueños. ¿Por qué viniste?, preguntó Mateo. Porque el mío no dejaba de mirar al sur, respondió Efraín. Como si supiera que aquí estaba su hermano, o su destino. En ese instante, Sebastián y Raúl llegaron corriendo, alertados por el relincho. ¿Quién es este hombre?, preguntó Sebastián, con recelo. Alguien que también escuchó, dijo Mateo. Lucía, que los había seguido, se acercó al forastero y tocó el sello de su caballo con los ojos cerrados. Este sello lleva el nombre de una familia que desapareció hace 30 años, susurró. Acusada falsamente de robar agua del acuífero. Fueron expulsados. Nadie los defendió. Efraín asintió, con los ojos húmedos. Eran mis padres. Un silencio pesado cayó sobre ellos.
Mateo miró a Silencio, luego al otro caballo, y finalmente al horizonte. Entonces, el tribunal no está muerto, dijo. Solo estaba esperando que alguien volviera a creer en él. Esa noche, alrededor de una fogata más grande que nunca, se sentaron no solo los del pueblo, sino también Efraín, su caballo ceniciento descansando junto a Silencio. Y mientras las llamas bailaban, Mateo comprendió algo que lo estremeció hasta los huesos. No se trataba solo de sanar una herida. Se trataba de abrir una puerta. Porque si un caballo con un sello podía cambiar un destino, ¿qué podrían hacer muchos? Y en el corazón del desierto, mientras las estrellas vigilaban en silencio, una red invisible comenzaba a tejerse. Hecha de sellos, de recuerdos. Una tarde, mientras caminaba con Silencio por el sendero que ahora todos llamaban el Camino de los Sellos, encontró a Raúl sentado bajo un nopal, con los ojos fijos en el horizonte. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, sentándose a su lado. Raúl no respondió de inmediato. Solo señaló hacia el sur. Mi hermano me contó que hay rumores de que un hombre en Veracruz encontró un caballo con un sello similar. Y otro, en Sonora. Hizo una pausa. ¿Crees que esto crecerá tanto que ya no podremos controlarlo? No se trata de controlar, dijo Mateo. Se trata de guiar. Como el río no controla el agua, solo le muestra el camino al mar. Raúl lo miró, y en sus ojos ya no había duda, sino una determinación que sorprendió a Mateo. Entonces, déjame ayudarte. No como el hijo de los Delgado. Como alguien que quiere aprender a escuchar antes de hablar. Mateo apoyó una mano en su hombro. Ya estás escuchando. Esa noche, en la asamblea renovada bajo el caracol de piedra, Efraín se puso de pie. El fuego iluminaba su rostro cansado, pero sus ojos brillaban con una luz que no venía del pasado, sino del porvenir. Mi familia fue borrada de los registros, dijo. Nadie en mi pueblo pronuncia sus nombres. Pero este caballo, señaló al suyo, que reposaba junto a Silencio, nunca los olvidó. Y ahora que estoy aquí, siento que por primera vez, puedo volver a decirlos en voz alta. Y los nombró. Uno por uno. Con orgullo. Con dolor. Con amor. Alguien en el círculo empezó a llorar. Luego otro. No por lástima. Por reconocimiento. Porque todos, de una forma u otra, habían sido borrados alguna vez por un rumor, por una mentira, por el silencio de quienes debieron hablar. Entonces, Lucía se levantó, con su bastón y su voz de raíz antigua. El tribunal viejo nunca fue un lugar. Miró a todos. Era una promesa colectiva. Y esa promesa decía, mientras haya alguien que recuerde, nadie será olvidado. Sebastián, que hasta entonces había estado en silencio, tomó la palabra. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperamos a que más lleguen. No, dijo Efraín. Vamos a ellos. Un murmullo recorrió el círculo. ¿Salir del valle?, preguntó un anciano. Y si nos tachan de locos, mejor ser tachado de loco por la verdad, respondió Mateo, que callar por miedo a no encajar. Silencio relinchó suavemente, como si diera su aprobación. Su hermano Ceniciento hizo lo mismo. Y en ese instante, algo se selló en el aire, no con firmas, sino con intención. Partiremos en 3 días, dijo Mateo. No como jueces. Como testigos. Para escuchar las historias que el mundo ha enterrado, y recordarles a quienes las viven que aún tienen voz. Raúl se levantó. Yo voy contigo. Y yo, dijo Sebastián, con una calma firme. Porque si mi familia rompió el silencio una vez, esta vez lo usaremos para sanar. Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces el tribunal no regresa, dijo. Camina. Y mientras la luna iluminaba el círculo de piedra, Mateo iba al frente, montado en Silencio, cuyo paso era firme como el latido de un tambor antiguo. A su lado, Sebastián guiaba su yegua castaña, los ojos fijos en el horizonte, como si por primera vez viera más allá de las fronteras del rancho. Detrás, Raúl, con su mochila nueva y el corazón más ligero que nunca, y Efraín, cuyo caballo ceniciento caminaba con una dignidad que parecía nacer de las grietas de la tierra misma.
El primer destino las sierras del norte, donde Efraín había oído hablar de otra aparición. Pero antes de llegar, el camino los llevó a un pueblo pequeño, olvidado entre cañones secos, donde las casas parecían sostenerse solo por la costumbre de estar allí. Al entrar, notaron de inmediato el silencio. No el silencio de la paz, sino el de la herida reciente. Las miradas se escondían tras cortinas rotas. Los niños no jugaban en la plaza. Algo pasó aquí, murmuró Raúl. Fue entonces cuando una anciana, sentada en el quicio de una puerta, los vio. Y al ver los sellos en los cuellos de los caballos, se levantó con una agilidad que contradecía sus años. ¿Vienen por ella?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Por quién?, respondió Mateo. Por la muchacha que encontró el caballo. Los condujo a las afueras, a una choza al pie de un barranco. Allí, recostada en una hamaca, estaba una joven de no más de 18 años, pálida, con los ojos hundidos, pero vivos. A su lado, atado con una cuerda suave, un tercer caballo. Más joven, más delgado, y en su cuello, un sello nuevo, casi sin óxido. Se llama Luz, dijo la anciana. Lo encontró hace 2 semanas, muerto de sed en el Cañón del Cuervo. Desde entonces, no ha hablado con nadie. Solo con él. Mateo se acercó despacio. Silencio y el caballo ceniciento se detuvieron también, como en señal de respeto. Hola, Luz, dijo suavemente. La joven lo miró. No con miedo. Con reconocimiento. Sabía que vendrían, susurró. Él me lo dijo. El caballo. Se incorporó, con esfuerzo. Me mostró sueños, de ustedes. De un círculo de piedra. De voces que volvían. Entonces, con manos temblorosas, sacó un pañuelo de su bolsillo. Dentro, un trozo de metal pequeño, con las mismas letras TV, lo encontré en su silla. Pero no es solo un sello, miró a Mateo a los ojos. Es una llave. ¿Una llave para qué?, preguntó Sebastián. Para abrir lo que fue cerrado, dijo Luz, con una calma que no correspondía a su edad. En el Cañón del Cuervo, hay una cueva. Mi abuelo me contó que allí se guardaban los juramentos que nunca se cumplieron. Nadie ha entrado en 40 años, desde que el último juez del tribunal desapareció. Un escalofrío recorrió a todos. ¿Y por qué ahora?, preguntó Raúl. Porque, respondió Luz, mirando al cielo, la tierra ya no aguanta más silencios. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las rocas, los 5, y los 3 caballos, se sentaron alrededor de una fogata mínima. No había estrellas. Solo nubes bajas, como si el cielo también esperara. ¿Entramos mañana?, preguntó Efraín. Sí, dijo Mateo. Pero no como buscadores. Como testigos. Luz asintió. El caballo me advirtió, que dentro de la cueva no hay tesoros. Solo verdades. Y algunas duelen más que otras. Sebastián miró a su hermano, luego a Mateo. ¿Y si lo que encontramos nos rompe, entonces, respondió Mateo, con la voz firme, aprenderemos a sanar juntos? Silencio relinchó suavemente, como si comprendiera que lo que vendría no sería fácil, pero sí necesario. Y en la oscuridad del cañón, mientras el mundo dormía, Luz guió al grupo por un sendero apenas visible, entre las grietas del acantilado. Sus pasos eran firmes, como si cada uno fuera una oración. Los caballos lo siguieron sin resistencia, como si también supieran que no era un lugar cualquiera, sino un umbral. Allí, dijo Luz, deteniéndose frente a una abertura en la roca, oculta tras una cortina de enredaderas secas. La entrada era baja, oscura, como la boca de una bestia dormida. Mateo tomó una lámpara de aceite que había traído y la encendió. La llama tembló, como si tuviera miedo. ¿Listos?, preguntó, mirando a los demás. Nadie respondió con palabras. Solo asintieron. Entraron uno a uno. El aire dentro era frío, húmedo, cargado con el olor de la tierra antigua y algo más, como el eco de voces que nunca fueron escuchadas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, manos estarcidas, líneas entrelazadas, nombres escritos con carbón y sangre. En el centro de la cueva, sobre una piedra plana,
Había un cofre de madera negra, cerrado con 3 cerrojos de hierro forjado a mano. Cada cerrojo representa un juramento roto, susurró Luz. Uno por la traición. Otro por el silencio. El tercero, por el olvido. ¿Cómo se abre?, preguntó Raúl, la voz apenas un hilo. No con llaves, respondió ella. Con verdades. Mateo se acercó al cofre. Colocó las manos sobre la madera. Y entonces, como si la cueva lo hubiera escuchado, una voz surgió del fondo de su memoria, la de su abuelo. Para abrirlo cerrado, hay que nombrarlo enterrado. Yo, dijo, con la voz quebrada. Yo guardé silencio cuando debí hablar. Me fui cuando debí quedarme. Pensé que la soledad era mi castigo, pero era mi cobardía. En ese instante, el primer cerrojo se soltó con un chasquido seco. Sebastián dio un paso al frente. Yo heredé una mentira y la defendí como si fuera verdad. Preferí el orgullo de mi nombre antes que la dignidad de otro hombre. Miró a Mateo. Te abandoné, y con eso, abandoné mi propia honra. El segundo cerrojo cayó al suelo. Todos miraron a Raúl. El muchacho tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. Yo, odié sin conocer. Juzgué sin escuchar. Y casi destruyo la única oportunidad de sanar lo que nunca hice, pero cargué como si fuera mío. El tercer cerrojo se abrió. Un suspiro recorrió la cueva, como si algo hubiera sido liberado después de décadas. Luz abrió lentamente la tapa del cofre. Dentro no había oro, ni documentos, ni armas. Solo 3 objetos: un pañuelo bordado con las iniciales de una mujer desaparecida, una carta sellada con cera negra, y un pequeño sello de metal, idéntico a los otros, pero sin usar. Este último, dijo Luz, tomando el sello vacío, es para el que aún no ha cometido su error, pero que tiene la oportunidad de elegir otro camino. Miró a Raúl. Es tuyo. El joven lo tomó con manos temblorosas. ¿Y la carta?, preguntó Efraín. Mateo la abrió. La letra era conocida. Era la de don Esteban. Si esta carta llega a tus manos, Mateo, es porque el tribunal ha vuelto a caminar. Y si camina, es porque hay esperanza. No me perdones. Solo, no dejes que mi silencio se repita. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel. Él sabía, murmuró. Sabía que un día esto sucedería. En ese momento, desde la entrada de la cueva, se escuchó un relincho. No de alarma. De llamado. Salieron corriendo. Afuera, los 3 caballos estaban reunidos, mirando al este. Y en la distancia, una nube de polvo se levantaba en el horizonte. No era una tormenta. Eran jinetes. ¿Quiénes son?, preguntó Sebastián, tenso. Luz entrecerró los ojos. No vienen a detenernos, dijo. Vienen a unirse. Se detuvieron a pocos metros. Nadie habló al principio. Solo los caballos se olfatearon, como viejos amigos que se reencuentran tras una larga guerra. ¿Eres tú, Mateo?, preguntó la mujer, su voz firme pero suave, como el roce de la seda sobre la piedra. Sí, respondió él, acercándose un paso. ¿Quién eres? Me llamo Ischel. Vine de las tierras altas de Oaxaca. Mi abuela fue la última guardiana del tribunal allá. Antes de morir, me dijo, cuando veas el sello moverse, síguelo. Porque donde hay un sello, hay una herida, y donde hay una herida, hay alguien dispuesto a sanarla. Silencio se acercó al caballo bayo. Se rozaron los hocicos. Y en ese gesto, todos entendieron no eran extraños. Eran eslabones de la misma cadena. ¿Cómo supiste dónde encontrarnos?, preguntó Efraín. No lo supe, respondió Ischel. Lo sentí. Como si el viento me empujara hacia el norte. Y luego, vi los sueños. Como todos ustedes. Raúl, aún sosteniendo el sello vacío en su mano, dio un paso al frente. Ustedes también encontraron sellos, no solo los encontramos, dijo un hombre mayor del grupo, descendiendo con esfuerzo de su montura. Los heredamos. Porque alguien en nuestras familias rompió una promesa,
y el tribunal, en su misericordia, no los condenó. Los invitó a enmendarla. Entonces, Ischel miró a Mateo directamente a los ojos. Hay más. Muchos más. En Chiapas, en Durango, hasta en el norte seco de Chihuahua. Los caballos están despertando. Y con ellos, las memorias. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Sebastián, con una mezcla de asombro y temor. ¿Por qué después de tantos años Lucía, que había viajado con ellos en silencio hasta entonces, tomó la palabra por primera vez? Porque el mundo olvidó cómo escuchar, dijo, su voz como raíz antigua. Y la tierra, ya no aguanta más mentiras. Se hizo un silencio profundo. Hasta el viento pareció detenerse. Fue entonces cuando Luz, la joven del cañón, habló con una voz que no temblaba: el tribunal no vuelve para juzgar. Vuelve para recordarles a los vivos que aún pueden elegir. Ischel asintió. Mi abuela decía que el verdadero juicio no ocurre en una cueva o en una plaza, ocurre en el corazón, cada vez que decides entre el miedo y la verdad. Mateo miró a su alrededor a Sebastián, que ya no caminaba con la cabeza alta por orgullo, sino por humildad, a Raúl, que sostenía su sello como si fuera un voto, a Efraín, que por primera vez no cargaba su pasado como una piedra, sino como una semilla, a Ischel y los suyos, que habían cruzado regiones solo porque un caballo los llamó en sueños. Y a Silencio, que los observaba a todos, como si fuera el testigo silencioso de algo mucho más grande que ellos. Entonces, dijo Mateo, con una calma que nacía del fondo de su alma, no somos solo mensajeros. Somos semillas. Y las semillas, añadió Ischel, no preguntan si la tierra está lista. Solo se dejan caer, y confían en que algo crecerá. En ese momento, los 6 caballos, Silencio, el Ceniciento, el joven del cañón, el Bayo y los otros 2, formaron un círculo espontáneo, como si supieran que algo sagrado estaban haciendo. Y bajo el sol del mediodía, en medio del cañón del Cuervo, una nueva asamblea se formó. No por decreto. No por ley. Sino por elección. Porque cuando el mundo se llena de ruido, a veces la única forma de encontrar la verdad es caminar árbol más viejo del lugar. Mi caballo lo desenterró hace 3 lunas. En Durango, dijo el hombre mayor del grupo, una familia fue expulsada por negarse a vender sus tierras a una compañía minera. Dijeron que eran peligrosos. Mentiras. Pero el miedo es más fuerte que la verdad. Mi abuelo escondió su sello en una vasija de barro, y mi caballo lo encontró cuando yo ya no tenía esperanza. Uno tras otro, las voces se alzaron. Historias de silencios forzados, de nombres borrados, de promesas rotas no por maldad, sino por comodidad, por miedo, por la costumbre de no mirar. Raúl escuchaba en silencio, el sello vacío en su mano. Por primera vez, no sentía vergüenza por ser joven, ni por no haber vivido esas guerras. Sentía una responsabilidad distinta a la de no repetirlas. ¿Y ahora?, preguntó, con voz baja pero clara. Nos dividimos, cada quien regresa a su tierra con su verdad. Mateo miró a Silencio, que lo observaba con esos ojos que parecían contener el tiempo mismo. Luego miró a los demás. No, dijo. No regresamos solos. Porque si la mentira viaja sola, la verdad debe caminar en grupo. Un murmullo de asentimiento recorrió el círculo. Entonces, dijo Sebastián, con una calma que ya no era duda, sino convicción, vamos juntos. A cada pueblo, a cada valle, a cada herida enterrada. No para exigir justicia, sino para ofrecer recuerdo. Y cuando encontremos a los que aún guardan silencio, añadió Luz, les diremos, no estás solo. Tu historia aún tiene voz. En ese momento, desde lo alto del cañón, un águila real surcó el cielo, gritando una sola vez. Todos alzaron la vista. Era raro verla tan cerca. Es buena señal, dijo Lucía. El cielo nos bendice. Pero fue Efraín quien capturó el alma del momento. No necesitamos bendiciones del cielo, dijo, mirando a los ojos de cada uno. Ya tenemos lo más sagrado, testigos. Y en ese instante, sin que nadie lo planeara, todos se pusieron de pie. No para jurar. No para prometer en voz alta. Solo para mirarse, uno a uno, y reconocer en los ojos del otro lo que ya sabían en el corazón, que a partir de ahora,
ya no eran individuos con heridas, sino guardianes de una promesa colectiva. Los caballos se acercaron, como si entendieran. Silencio se posicionó frente a Mateo, el Bayo junto a Ischel, el Ceniciento al lado de Efraín, y el joven Sello del Cañón se acercó a Raúl, como si supiera que en esas manos reposaba el futuro. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó Raúl. Mateo sonrió, por primera vez sin sombra en los ojos. Por donde el viento nos lleve, y los caballos nos guíen. Y así, con el sol cayendo suavemente sobre sus espaldas, el grupo se preparó para partir. No como héroes. No como salvadores. ¿Vienen por el juramento del agua?, preguntó, su voz como hojas secas arrastradas por el viento. Venimos a escucharlo, respondió Mateo, desmontando con respeto. La anciana los condujo al centro del pueblo, donde una piedra plana, agrietada por el sol, mostraba grabado un símbolo, una ola rodeando una mano abierta. Hace 30 años, dijo, los Delgado de entonces firmaron un pacto con nuestro pueblo. Juraron que el río siempre fluiría para todos. Pero cuando llegó la sequía, ellos cerraron las compuertas, y nunca las abrieron de nuevo. Sebastián palideció. Miró a Mateo, luego a la piedra. Mi abuelo, murmuró. Él firmó ese pacto. Sí, dijo la anciana. Y rompió su palabra. Pero no vino a pedir perdón. Solo envió hombres con órdenes. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Todos miraron a Sebastián. Él no bajó la vista. Respiró hondo, como si el aire mismo lo ayudara a cargar lo que venía. Yo no viví ese día, dijo, con voz clara. Pero heredé las consecuencias de ese silencio. Y hoy, vengo a repararlo. Se arrodilló frente a la piedra. No por humillación. Por honor. En nombre de mi familia, pido perdón. No para borrar lo que se hizo, sino para que no se repita. La anciana lo miró largo rato. Luego, con un gesto casi imperceptible, asintió. El perdón no se da con palabras, dijo. Se da con actos. Entonces, Sebastián se levantó, mirando al horizonte donde las tuberías oxidadas desaparecían entre las colinas. Hoy mismo, volveremos a abrir el cauce. Y no lo haré solo. Raúl dio un paso al frente. Yo te ayudo. Y yo, dijo Efraín. Y yo, añadió Ischel. Mateo miró a Silencio, que relinchó suavemente, como diciendo, así debe ser. Durante 2 días, trabajaron bajo el sol implacable. Cavaron, desenterraron tuberías, rompieron sellos oxidados. Los del pueblo, al principio recelosos, poco a poco se unieron. Niños trajeron agua en jarras. Mujeres cocinaron bajo toldos improvisados. Hombres mayores, que no podían cavar, señalaban con los dedos temblorosos los antiguos caminos del río. Y al tercer atardecer, cuando el último tramo de tubería fue retirado, un sonido suave, casi olvidado, brotó de la tierra. ¡Agua! Gritó un niño, corriendo hacia el cauce. Y allí estaba. Lenta, tímida, pero real. El río volvía. Las lágrimas rodaron por rostros que habían olvidado cómo llorar. La anciana se acercó a Sebastián y le tomó las manos llenas de tierra y heridas. No necesitábamos que arreglaras el río, dijo. Necesitábamos que recordaras que nosotros existimos. Él asintió, con los ojos brillantes. Y nunca más lo olvidaré. Esa noche, alrededor de una fogata más grande que todas las anteriores, la comunidad entera los invitó a quedarse. Compartieron tortillas recién hechas, historias dormidas, y una canción tan antigua que ni los abuelos sabían su origen. Mientras cantaban, Mateo miró a su grupo Sebastián, riendo por primera vez sin tensión, Raúl, enseñando a un niño a acariciar a Silencio, Ischel, tejiendo una pulsera con hilos de lana roja, el color del tribunal, Efraín, compartiendo su pan con un viejo que había perdido a su hijo en la sequía. Y en ese momento, entendió algo que lo estremeció hasta el alma. No estaban reparando el pasado. Estaban tejiendo el futuro. Uno a uno. Pueblo a pueblo. Verdad a verdad. Y mientras las estrellas custodiaban el valle, el río volvía a cantar, Mateo. Gritó al reconocerlo, desmontando con torpeza.
Tienes que volver. Era uno de los jóvenes del pueblo original, el mismo donde todo había comenzado. Su nombre era Tomás, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado todo el camino. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, el corazón golpeándole con fuerza. El viejo caracol de piedra jadeó. Alguien lo quemó. No por completo, pero pusieron fuego. Y dejaron una advertencia: dejen de revivir lo muerto, o arderán con él. Un silencio helado cayó sobre el grupo. Hasta el río pareció detenerse. Sebastián se puso de pie de un salto. ¿Quién fue? Nadie lo vio. Pero, Tomás bajó la voz: dicen que fue alguien del pueblo. Alguien que no quiere que el pasado salga a la luz. Raúl apretó el sello vacío en su mano. Entonces, no todos quieren sanar. No, dijo Mateo, con una calma que sorprendió a todos. Algunos prefieren vivir en la sombra, porque en la luz, sus mentiras se ven. Ischel se acercó, su mirada fija en el horizonte. El tribunal nunca fue bienvenido por los que se enriquecieron con el silencio. ¿Regresamos?, preguntó Efraín. Mateo miró a Silencio, que lo observaba con esos ojos que parecían decir: no huyas. Enfréntalo. Sí, dijo. Pero no como antes. No como un hombre solo con un caballo. Regresamos como lo que somos ahora, una asamblea. Y esta vez, no pediremos permiso para recordar. Lo haremos frente a todos. El viaje de regreso fue distinto. Más tenso, sí, pero también más firme. Cada paso era una afirmación. Cada mirada entre ellos, un juramento silencioso: no retrocederemos. Cuando llegaron al valle, el caracol de piedra estaba ennegrecido por el humo, pero en pie. Alguien había intentado borrarlo, pero la piedra, testigo de siglos, no se dejaba destruir tan fácil. Y alrededor, el pueblo los esperaba. No todos. Pero sí los suficientes. Don Isidro, con su bastón, se adelantó. Quien hizo esto, lo hizo de noche, como los cobardes. Pero muchos de nosotros lo sabemos. Y hoy, decidimos algo. ¿Qué?, preguntó Mateo. Que ya no callaremos. La voz del anciano temblaba, pero no de miedo. Si el tribunal camina, caminaremos con él. Entonces, uno a uno, los presentes se acercaron al círculo. Algunos traían piedras pequeñas. Otros flores silvestres. Otros, simplemente sus manos vacías, pero sus corazones abiertos. Comenzaron a reconstruir. No solo la piedra quemada, sino el pacto roto. Y en medio de ellos, Silencio se arrodilló otra vez. No por costumbre. Por convicción. Fue entonces cuando una figura emergió de entre los árboles. Era el hombre que había prendido el fuego. Nadie lo nombró, pero todos lo conocían: uno de los antiguos capataces del rancho, que había enriquecido su familia con tierras tomadas a los más débiles. Se acercó con la cabeza baja. No vine a pelear, dijo, la voz quebrada. Vine a entregar esto. En sus manos, un sello. No brillante. Oxidado, viejo, casi olvidado. Lo encontré enterrado en mi patio. Mi abuelo lo escondió. Nunca supe por qué, hasta que vi a ese caballo. Miró a Silencio. Y soñé con mi padre, arrodillado, pidiendo perdón por algo que nunca entendí. Mateo lo miró sin odio. Y ahora, el hombre tragó saliva: quiero saber la verdad. Aunque me duela. Y en ese momento, bajo el sol que ya no quemaba, sino que sanaba, el círculo se abrió para recibirlo. Porque el tribunal viejo nunca fue sobre castigo. Fue sobre regreso. Y mientras las manos del pueblo levantaban piedra sobre piedra, guardaban por miedo. Jóvenes preguntaban sin temor. Mujeres tejían mantas con los colores del tribunal: rojo por la verdad, negro por el silencio roto, blanco por la esperanza renovada. Mateo ya no vivía en la cabaña solitaria. Había construido una pequeña casa junto al valle, con paredes de adobe y una puerta que nunca cerraba. Silencio descansaba en un corral amplio, junto a otros caballos que habían llegado, no con sellos de metal, sino con heridas visibles y ojos que pedían paz. Una tarde,
mientras reparaba una cerca, Raúl se acercó con una carta en la mano. Su rostro era distinto ahora, más sereno, más firme. Llegó de Sonora, dijo. Un pueblo nuevo nos llama. Dicen que encontraron un sello enterrado bajo una iglesia abandonada. Y que el caballo que lo llevaba, no come, no bebe. Solo mira al sur. Mateo se limpió las manos en el pantalón y tomó la carta. La leyó en silencio. Luego miró al horizonte, donde el sol se despedía con esa ternura que solo el desierto sabe dar. ¿Vas a ir?, preguntó Raúl. No solo yo, respondió Mateo. Nosotros. Pero en ese momento, Sebastián apareció por el sendero, con una expresión que Mateo nunca le había visto. No era tristeza, ni alegría. Era paz. He decidido quedarme, dijo. No porque ya no crea en lo que hacemos, sino porque aquí también hay trabajo. Los jóvenes necesitan aprender. Las tierras, sanar. Y alguien debe cuidar este círculo, mientras ustedes cuidan los otros. Mateo lo miró largo rato. Luego asintió. El tribunal no necesita que todos caminen. Solo que algunos recuerden, y otros transmitan. Esa noche, alrededor del fuego, lo celebraron. No con fiesta, sino con palabras sinceras. Ischel cantó una canción de su tierra. Efraín compartió pan con el hombre que una vez quemó el caracol. Y Luz, la joven del cañón, le entregó a Raúl una pulsera con el sello del tribunal tejido en hilo. Para que nunca olvides, dijo, que no viajas solo. Viajas con todos los que te escuchan en silencio. Al amanecer, Mateo montó a Silencio por última vez. No con tristeza. Con propósito renovado. Raúl lo acompañaba, listo, con los ojos llenos de preguntas, y de fe. Antes de partir, Sebastián se acercó y le entregó algo envuelto en tela. Es la guitarra de tu abuelo, dijo. La arreglé. Por si un día, necesitas que el viento cante contigo. Mateo la tomó. Las cuerdas estaban nuevas. El cuerpo, pulido con cuidado. Y en el fondo, una inscripción recién tallada, para quien recuerda. Con un nudo en la garganta, Mateo montó. Silencio relinchó suavemente, como si dijera adiós a los que se quedaban, y hola a los que aún esperaban. Y así, con el sol naciendo a sus espaldas y el polvo del camino abriéndose ante ellos, Mateo y Raúl partieron de nuevo. No como salvadores. No como héroes. Sino como semillas, llevando consigo la memoria viva de que incluso en los lugares más secos, había oído historias. Historias de un vaquero que no hablaba mucho, pero cuyo caballo llevaba un sello que hacía llorar a los ancianos. Historias de asambleas bajo la luna, donde las mentiras se deshacían como sal en el agua. Historias que su abuela le contaba al acostarlo, con la voz temblorosa, como si aún no creyera del todo que hubieran sido reales. Dicen que ya no viven, le había dicho una vez. Que desaparecieron como el rocío al sol. Pero yo sé que no. Porque donde hay alguien que escucha, ellos están. Ese día, el niño buscaba algo que no sabía nombrar. Solo sentía que debía caminar. Y entonces, lo vio. Al borde del camino, bajo la sombra de un mezquite joven, había una guitarra colgada de una rama baja. No estaba rota. Estaba, esperando. Junto a ella, una manta raída cubría parcialmente a un caballo muy viejo, de pelaje blanco como la ceniza, que dormitaba con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. En su cuello, apenas visible entre el pelaje canoso, brillaba un sello desgastado TV. El niño se detuvo, el corazón latiéndole como un tambor. Silencio, susurró, recordando el nombre de las historias. El caballo abrió los ojos. Lentamente. Con una dulzura que no parecía de este mundo. No se asustó. Solo lo miró, y en esa mirada, el niño vio siglos. Detrás del árbol, una figura sentada en una roca se levantó. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por el tiempo, pero los ojos aún claros, como el agua después de la lluvia. Cantaba suavemente, una melodía sin palabras, que parecía nacer de la tierra misma. ¿Buscabas algo, muchacho?, preguntó, sin dejar de sonreír. El niño tragó saliva.
Buscaba al vaquero del tribunal. El hombre se acercó, y al hacerlo, el caballo viejo levantó la cabeza y relinchó con ternura. Él ya no viaja, dijo el hombre. Pero su trabajo nunca termina. ¿Por qué? Porque mientras haya alguien que pregunte, miró al niño a los ojos, la verdad tendrá un hogar. El niño se atrevió a acercarse. Acarició suavemente el sello en el cuello de silencio. Estaba frío, pero vibraba, como si aún guardara ecos de juramentos cumplidos. ¿Y usted quién es? El hombre no respondió de inmediato. Solo tomó la guitarra de la rama, la acomodó en su regazo y pulsó una cuerda. La nota se elevó, pura, clara, como una promesa. Soy quien escucha, dijo al fin. Y tú, eres quien viene a hablar. En ese momento, el viento sopló suavemente, levantando un poco de polvo dorado del camino. Y en el silencio que siguió, el niño supo algo que no le habían enseñado, pero que sentía en los huesos. El vaquero no había desaparecido. Se había multiplicado. En cada persona que elige la verdad sobre el miedo. En cada niño que pregunta. En cada caballo que recuerda. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de rojo como el hilo del tribunal, el viejo comenzó a cantar, y el niño, por primera